Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lavarrieta, profesor del área, ¿cierto? Y hoy día voy a hablarles un poquito del tema de segmentación. Tal como hemos visto, la segmentación es muy relevante, tanto en lo que es marketing, en la construcción de marca, en las estrategias de marca, pero en general en la gestión. Y para eso vamos a ver alguna herramienta que puede ayudarles a este proceso. Para eso voy a compartir con ustedes la pantalla, déjenme un segundo. Em, bueno, como decía recién, la segmentación es clave para la generación de negocio, para un plan de negocios, para una nueva idea, ¿cierto? El fijarse quiénes son mis clientes y qué necesidades ellos tienen es un elemento muy importante a la hora de hacer gestión de marketing o estrategias de marca. Como vemos, esto además es un poco, a veces es un poco complejo porque uno dice, bueno, mi segmento es, qué sé yo, la gente que tiene más edad, o mi segmento es la gente que tiene más del grupo socioeconómico medio, o mi segmento son las mujeres, o mi segmento son las personas que les gusta un determinado estilo de vida. No es tan claro. Si ustedes se fijan ahí, hay cuatro ejemplos de criterios de segmentación que yo estoy de alguna manera eligiendo uno de esos criterios para determinar cuáles son los distintos segmentos. Pero la verdad es que la realidad de los mercados es más complejo que un solo criterio y es por eso que se tienen que utilizar esquemas de segmentación que son multicriterios. Fíjense, por ejemplo, en el caso de estas marcas son marcas de lujo, que uno pensaría, bueno, el mercado objetivo de las marcas de lujo no es necesariamente el mercado chino, sino que probablemente otras partes de, no sé, el mercado norteamericano, el mercado europeo, que sea marcas como BMW, Audi, Yves Saint Laurent, etcétera, Dior, Omega. Pero uno observa que en el último tiempo, en las últimas 2 décadas, ¿cierto? Estas marcas tienen una presencia cada vez más fuerte en los mercados orientales y en China en particular. Por lo tanto, uno podría decir, ah, no, están cambiando de mercado objetivo o están ampliándolo. Y lo están ampliando a China o Asia o a países emergentes. Y es probablemente así, eso ha habido una ampliación. Pero eso no significa que no sigan focalizándose en consumidores que tengan de alguna manera ciertos gustos, ciertos estilos que quieran de alguna manera proyectar o que les importa la imagen, la moda, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre normalmente es que uno va a tener que combinar criterios de segmentación para lograr un esquema que sea más amplio. Veamos a continuación. Entonces, nosotros vamos a ver tres fases. Primero es conocer a los clientes de alguna manera y en base a conocer a los clientes yo puedo determinar algunos criterios. Obviamente, mientras más conozca a los clientes, mejor voy a poder identificar qué criterios me permiten de alguna manera diferenciar más. Recuerden que de alguna segmentación y targeting, la parte primera que es segmentar, dividir, está asociada a tratar de hacer a los grupos lo más heterogéneos posible. Al interior homogéneos, pero heterogéneos entre sí. De modo de que tengan patrones de necesidades o de comportamiento que sean diferentes. La segunda es hacer la división en base a los criterios que se han definido, identificar esos determinados segmentos, ¿cierto? Ponerles un nombre, caracterizarlos, perfilarlos, y en función de eso pasar a la tercera fase que es el targeting o la elección de cuáles son los segmentos objetivos que yo voy a elegir como marca. Puede ser que yo decida mantener los segmentos objetivos actuales, puede ser que yo decida reducirlo, enfocarme, tener un poco más de nicho, ¿cierto? O incluso puedo, como veíamos recién en el caso de las marcas de lujo, expandirlo. No solamente quedarnos en los mercados que normalmente estábamos, sino que irnos a otros mercados geográficos, por ejemplo, para ver. Entonces, fíjense que en general cuando uno ve libros de marketing o de marca, etcétera, uno ve distintos tipos de criterios de segmentación. Aquí hay algunos, necesidades o beneficios buscados, lo que la gente necesita, quiere o anda buscando, cuáles son sus hábitos de compra, por ejemplo, dónde va a comprar, cuántas veces a la semana. Por ejemplo, hay algunos clientes, alguna gente que, voy a dar un ejemplo simple, el caso de los abarrotes o de los alimentos, hay gente que compra una vez al mes y después nunca más va al supermercado. En cambio, hay otras personas que normalmente les gusta ir al supermercado, les gusta, ya sea porque les gusta porque están más frescos los productos, o porque les entretiene, o por lo que fuere, y ellos no pasan una semana de no ir al supermercado. Entonces son hábitos de compra completamente distintos. Obviamente que, por ejemplo, las personas que van
solamente una vez al mes o cada mucho tiempo supermercados requieren, por ejemplo, empaques más grandes, ¿cierto? Si voy a comprar una sola vez productos para toda una familia, probablemente voy a necesitar más envases o envases más grandes. En cambio, si yo voy más frecuentemente, el mismo producto a lo mejor lo voy a querer comprar en formatos más pequeñitos, que me duren el tiempo que yo después voy a repetir la compra. Entonces, estoy dando un ejemplo muy simple, pero los hábitos de compra influyen también de alguna manera en qué es lo que andan buscando las personas. Si la gente vive en un departamento más chiquitito, si vive en una tremenda casa, ¿cierto? O tiene espacio, ¿cierto? Probablemente va a tener más espacio para guardar sus productos. En cambio, un departamento pequeño, nuevamente los formatos van a ser menores, los refrigeradores no van a ser del mismo tamaño, etc. Entonces, hay muchas razones por las cuales las personas pueden necesitar cosas distintas, y entre ellos están esas dos que yo mencioné al principio: necesidades, beneficios buscados y además hábitos. Pero también hay otras cosas que son un poco más holísticos, como pueden ser los estilos de vida. Fíjense, hay gente que le gusta irse a vivir al campo. Trabaja en la ciudad, pero igual vive en el campo. Hay gente que ni siquiera trabaja en la ciudad, se desconecta y vive toda su vida en un ambiente, voy a decir, más de pueblo o más rural incluso. Hay otra gente que le encanta vivir en el centro de la ciudad, ya sea Santo Domingo, ya sea la ciudad de Panamá, ya sea Bogotá, Santiago, ¿cierto? Nueva York. Le encantan las ciudades grandes y le encanta ojalá estar dentro, no en los suburbios, sino que estar en la meca, digamos, en el centro de la ciudad, porque le gusta esa manera vibrante que tiene la ciudad, energética, etcétera, un poco a veces estresante, pero que le encanta. Son estilos de vida distintos que obviamente van a requerir de distintos productos. Y así con los otros criterios que aparecen ahí: demográfico, ¿cierto? Edad es uno de los que más se usa, o género, ¿cierto? Hombre-mujer, son algunos de los criterios que también se utilizan. Ahora se están utilizando harto esto de las generaciones, ¿cierto? Los famosos millennials, los baby boomers, etcétera, que también es otro criterio de segmentación importante, porque de alguna manera las generaciones tienen como un cierto ethos, tienen como una cierta cultura común, y que se traduciría en algunos casos, ¿cierto? En comportamientos parecidos o necesidades parecidas. Es una forma un poquito más sofisticada de ver el tema de las edades. Geográfico, obviamente donde las personas viven. Yo mencioné algunos criterios, por ejemplo, no es lo mismo vivir en Santiago de Chile que vivir en las afueras de Santiago de Chile, o que vivir en Rancagua, que es una ciudad que queda a una hora más o menos de Santiago, o vivir en Viña del Mar, que es una ciudad grande, obviamente, pero no es una ciudad tan grande como Santiago, o no tan grande como Bogotá, o no tan grande como Buenos Aires. Entonces, en el caso nuestro en Latinoamérica, se da mucho esto, que tenemos concentración en ciudades muy grandes, y obviamente el comportamiento y las necesidades en esas ciudades son distintas a lo de los suburbios, a lo de ciudades más pequeñas o intermedias, y a la gente que vive todavía en el campo, que obviamente tiene una vida diferente a la de las ciudades. Bueno, hay otras cosas que yo mencionaba, que estos comportamientos están vinculados con los hábitos también, ¿cierto? Pero hay otros más, como por ejemplo, dónde va a comprar. Hay gente que le gusta ir a comprar a determinados tipos de productos, de lugares. Por ejemplo, hay gente que va siempre a la feria o a los mercados como fresco. Hay otros que les gusta ir al supermercado. Hay gente que le gusta ir a los dos. Hay gente que compra todo en los mini mercados, en los mini markets, o estas tiendas de conveniencia. Bueno, hay distintos comportamientos que tienen las personas. Y los grupos socioeconómicos es un elemento también que muchas veces, sobre todo en nuestros países, se utiliza mucho, ¿cierto? Por esto de las diferencias en los ingresos, pero y también en las riquezas personales, en la educación de las personas. Recuerden que el criterio socioeconómico ha cambiado en el tiempo, ya no es solamente basado en el ingreso. En la mayoría de los países es un criterio mixto. Al menos se incorpora el capital, voy a decir, humano, es decir, la educación, y por lo tanto la potencia que eso genera en términos de posibilidades de generar ingresos o generar comportamientos diferentes. Entonces, el criterio socioeconómico también es importante, sobre todo en países como los nuestros, que hay mucha diferencia en esos criterios. Pero es importante también señalar que en el último tiempo, como ustedes pueden haber visto en todos nuestros países, la gente que estaba antes en situaciones muy malas, ¿cierto? Ha ido mejorando, unos países más, otros países menos, y eso ha hecho que muchas personas, esa es una razón, pero también el acceso al crédito, la misma globalización, el acceso a más información, más gente que antes probablemente tenía hábitos de compra muy diferentes
intereses y necesidades de compra un poco diferentes a la de los grupos socioeconómicos de mayores ingresos, ¿cierto? Ahora se han empezado a igualar y en algunas categorías, ¿cierto? Hay comportamientos bastante similares. No hay tanta diferencia por grupo socioeconómico, en otros sí se mantiene. Entonces, no para todas las cosas es útil usar el mismo criterio. Va a depender de cada mercado y de cada grupo de marcas, ¿cierto? Bueno, vamos a utilizar una herramienta de segmentación que va a tratar de dividir estos criterios en dos grandes grupos. Uno que les vamos a llamar duros u observables. El criterio duro no es que sea más o menos importante, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver solamente con el hecho de que los criterios duros son más fáciles de obtener la información, son más observables, ¿ya? Y por lo tanto, si son más observables para efectos de estrategia de marketing, son mejores porque uno tiene la información, entonces uno puede dirigir la estrategia de marketing a ese grupo. En cambio, los criterios más blandos que aparecen ahí, o más cualitativos, o menos observables, muchas veces son muy relevantes, como por ejemplo las necesidades o los beneficios buscados. ¿Qué más relevante que eso? Pero son más difíciles de obtener. No todo el mundo anda con una etiqueta, digo yo, ¿cierto?, en su frente diciendo esto es lo que yo necesito. Uno tiene que sacárselo a los clientes, no siempre lo dicen y a veces te lo dicen a través de una manera indirecta, entonces es más difícil saberlo. Entonces, bueno, vamos a dividir entre esos dos grupos. Obviamente los primeros, fíjense, los primeros tienen la ventaja de que uno le permiten dirigir la estrategia de marketing más fácilmente, identificar a los clientes. La segunda son aquellos que son más relacionados con lo que realmente le importa a la gente, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de elegir uno de cada uno y dentro de los duros, de los criterios observables, vamos a tratar de elegir aquel o aquellos, ¿cierto?, que sean los que estén más correlacionados con algunos criterios blandos, o sea, que de alguna manera diferencien más a la gente en términos de sus necesidades. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la ropa. En general hay una diferencia, pueden llamarlo ustedes convencional o lo que fuere, pero hay una diferencia incluso física, ¿cierto?, en términos de la ropa que usan las mujeres que la que usan los hombres. Entre otras cosas porque el cuerpo, las formas, ¿cierto?, son distintas, los tallajes son distintos. Entonces, dado eso, esa es un criterio importante, porque obviamente las personas quieren ropa que sea cómoda o por lo menos que les sirva, ¿cierto? Entonces, dado que las tallas son distintas, dado que las formas son distintas de hombres y mujeres, obviamente que ese es un criterio que está muy vinculado a las necesidades de las personas. Bastante más vinculado probablemente con otros criterios como, por decirlo así, si es el metro, si vive en la ciudad o si vive en los suburbios, por dar un ejemplo. Si va al campo probablemente hay un poco más de diferencia. Pero sigo mencionando, entre elegir un criterio como el geográfico, probablemente en este caso el criterio de género, ¿cierto?, sea más útil para identificar diferencias en las necesidades de las personas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá justamente estábamos con ropa, para seguir con ropa, este va a ser ropa deportiva. Entonces vamos a elegir un criterio duro y un criterio blando. El criterio duro, como recién dijimos, vamos a utilizar género. ¿Por qué? Porque pensamos que probablemente hay estas diferencias, como decía, de forma y por tanto de tallas, y eso es relevante de considerar. Y alguien también además diría de gustos o de estilos que probablemente los hombres y las mujeres se diferencian. Bueno, entonces ese es un criterio que podemos elegir. Y otro criterio, vamos a elegir un criterio blando. En este caso vamos a elegir beneficio buscado. Y vamos a decir que las personas, en términos generales, algunos se fijan más en que sea económico, ¿cierto? Otros se van a fijar más en que tenga buen estilo, o sea, que tenga el estilo, que esté a la moda. Y hay otras personas que se van a preocupar más del desempeño, o sea, que la ropa deportiva les sirva para tener mejor desempeño, para protegerlo o para tener mejor resultado, ¿cierto? Lo que fuere. Para estar más aireado, para estar más cómodo, porque es más liviano, lo que fuere. Entonces, ahí, si ustedes se fijan, al elegir esos dos criterios, dado que el criterio 1 tiene dos, en este caso, categorías, hombres y mujeres, y en el caso del beneficio buscado definimos 3, podríamos haber definido más, pero en este caso definimos 3 categorías, económico, estilo y performance, se generan 6 segmentos, que son los que están acá adentro en cada una de estas celdas. Entonces, cada una de esas celdas, al combinar estos dos, fíjense, hemos combinado dos criterios,
uno con 2 categorías y otro con 3 categorías, y hemos generado 6 segmentos, que es la combinación de cada una de estos. O sea, el paso siguiente, el paso 2, diríamos, ¿cierto? Es ponerle, a ver si estos segmentos, cada una de estas cajitas o celdas que están acá adentro, tienen sentido. De alguna manera, les parecen bien, representan algún grupo que ustedes pueden identificar o que está apareciendo, o un grupo nuevo, o un grupo relevante dentro de lo que es el mercado en que ustedes están compitiendo. Entonces, y una manera de, al final de graficar esto es ponerle un nombre, un nombre que ojalá sea como, a mí me gusta personalmente que sea como caricaturesco, que sea como que uno escucha el nombre y como que tenga una imagen y inmediatamente tenga una claridad respecto de lo que es ese segmento en particular. Entonces, aquí combinamos esto y le pusimos estos nombres. No son los mejores nombres del planeta, pero son nombres que por lo menos pueden ayudar. Por ejemplo, mujeres que le importa lo económico les llamamos las ahorrativas, ¿ya? A mujeres que les gusta el estilo les pusimos las Kardashians. Mujeres que les gusta o que están preocupadas por el performance, el desempeño, le pusimos la Serena Williams, ¿ya? Hombres que les importa lo económico, le pusimos lo sensible al precio, por no decirlo la gente que es un poco más amarrete, decimos nosotros en Chile. Los hombres que les gusta el estilo, pensamos en los J Balvin, pero podría ser otro, ¿cierto? J Balvin. Y hombres que le importa el performance o el desempeño, pensamos que Rafael Nadal, que es más competitivo que él. Esto no significa que a algunas de estas personas igual le importe un poco más el estilo, o igual les puede importar lo económico. Aquí estamos tratando de decir que ese es el beneficio principal que ellos buscan. Entonces, eso sería el segundo paso, identificar los segmentos. Nos parecen bien, nos parecen razonables, nos parecen que representan grupos distintos, ¿cierto? Uno podría hacer otras cosas si este fuera un curso de investigación de mercado, ¿cierto? Yo además tendría que, aquí en esta fase, perfilar. Tendría que decir, bueno, ¿qué tipo de personas hay en cada uno de estos grupos? ¿De qué edades son? ¿Dónde viven? En general, cuando se perfila, se utilizan las otras variables, otra información que uno tenga de estas personas y trata de cuantificarla, de escribir quiénes encuentro ahí. Y eso me ayuda también a decir si estos segmentos tienen sentido. Y uno de los elementos más importantes que siempre se va a considerar es el N, la cantidad de personas que hay en cada uno de estos segmentos y la tasa de crecimiento, porque a veces hay segmentos que no son tan grandes, ¿cierto? Pero de alguna manera están creciendo mucho. Y el N también hay que considerarlo, el N no solamente en términos de cantidad de personas, recuerden esto, sino que también en términos de la cantidad de ventas. A veces hay segmentos que son pequeñitos, pero que representan un porcentaje alto de la venta. Entonces, ojo con eso, a veces uno se confunde con esto de solamente pensar en el N individual. Pero este no es un curso de investigación en el mercado, por lo tanto eso no lo veremos acá. Pero es una herramienta que uno podría utilizar para complementar este juicio que hasta el momento lo estamos haciendo más cualitativo. Y finalmente, esto se hace no solamente por entender cómo funciona el mercado, que en sí ya cumple un objetivo, que en sí ya puede generar que uno se imagine que el mercado es un poco diferente, sino que también uno puede utilizar esto para lo más importante, para definir cuáles son mis targets. Antes de pasar a eso, es importante hacer mención a esto que está acá. Este es un esquema con 2 criterios. Normalmente yo trato de usar 3, ¿ya? Trato de usar 3 porque hasta 3 yo creo que se ve bastante bien. 4 también se puede hacer, pero se pone un poco más complicado en otra clase. Esta es una cápsula, en otra clase les podría explicar eso un poco más detalle, pero uno podría agregar un cuarto criterio si es que uno considerara que ese esquema de segmentación no es suficientemente representativo o bueno como para describir cuáles son los distintos segmentos en un mercado. Entonces, suponiendo que esto está ok, suponiendo que esos 6 segmentos que hemos identificado están ok, ¿cierto? Pasamos a la fase tercera, que es el targeting, que es de alguna manera identificar cuáles son los segmentos que mi marca o las marcas quieren servir. Este es un ejemplo solamente. Puse aquí la marca Adidas, que ustedes probablemente conocen, y si ustedes se fijan, la marca Adidas cubre a hombres y mujeres,
obviamente gente que le importa el desempeño, gente que le gusta el estilo también, y la marca no es tan económica, entonces en realidad agarra un poquito de gente. Hay algunos productos que son como más estándar y probablemente son para gente que le importa lo económico, pero no es para la gente más ahorrativa del planeta, ni es para la gente más sensible del precio del planeta. Obviamente que no es así. Entonces por eso es que aquí hemos marcado con este azul, con esta área azul, los segmentos que están cubiertos. Si ustedes se fijan, son bastantes. Es un porcentaje bastante de lo que está cubierto. Pero fijémonos en esta otra marca que a lo mejor muchos de ustedes, a los que les gusta el tenis, la van a reconocer, pero a los que no les gusta el tenis probablemente ni la van a haber escuchado. Entonces, esta marca Babolat, que es de raquetas, de zapatillas, pero también hace ropa deportiva para practicar tenis, ¿ya? Es una marca mucho más específica y por lo tanto, y en general más cargada hacia los hombres. Tiene productos para mujeres, pero más cargadas para los hombres. De hecho, incluso uno debería hacerlo más chiquitito aquí, incluso yo creo que el gráfico está un poco grande, porque dentro de lo que es hombre, ellos no venden ropa deportiva de performance para, por ejemplo, para fútbol o para otros deportes, para muchos otros deportes. Entonces, en realidad, los segmentos que ellos están cubriendo son bastante pequeñitos, es una marca más de nicho, ¿ya? Ahora, uno podría decir, si supongamos que ustedes fueran los gerentes de marcas de Babolat, ustedes podrían decir, bueno, nosotros estamos focalizados acá en medio como tenis, ¿cierto? Pero queremos expandirnos hacia más performance, pero en otros deportes, fútbol, rugby, otros deportes de raqueta o el golf, ¿cierto? Que es un deporte individual similar al tenis o un poco más similar al tenis. O alguien podría decir, bueno, ¿sabes qué más? Yo quiero darle un componente más de estilo y quiero competir con los Lacoste que hay en el mercado, ¿cierto? Por dar un ejemplo de una marca como más vinculada al estilo, a la moda, ¿cierto? Y yo me quiero expandir un poco hacia arriba. Eso podría ser una decisión. Entonces, lo que uno hace con este esquema es ver cuál es el mercado que uno sirve, eventualmente cuáles son los mercados o los segmentos objetivos que sirven las demás marcas. Y uno puede decir, bueno, ¿lo quiero expandir o me quiero quedar ahí o lo quiero reducir? Entonces, a través de esa decisión, fíjense que es una elección, ¿cierto? Que aquí está marcada por estos cuadritos, por esta área. Yo defino cuál es mi mercado objetivo y defino de alguna manera cuáles son los segmentos. La suma de los segmentos objetivos es mi mercado objetivo al cual yo quiero dedicar los esfuerzos de mi marca o los esfuerzos de la empresa. Con esto, entonces, terminamos un poco lo que es esta cápsula de segmentación. Más detalles me lo pueden hacer en clase, o preguntas me las pueden hacer en clase, o lo podemos ver durante el semestre. Muchas gracias. Que estén muy bien.